Costa Rica necesita voces con valores, carácter y compromiso. La fe que transforma personas también puede transformar sociedades. Los cristianos tenemos mucho que aportar, es un espacio para conversar, reflexionar y proponer desde la convicción de que servir al país es un llamado. No desde el ruido, sino desde las ideas. No desde el poder, sino desde el servicio. Bienvenidos. Costa Rica, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este podcast que hemos llamado Los cristianos tienen mucho que aportar. Hoy, muy bien acompañados, y antes de presentarles a mi co-anfitrión y a nuestro invitado especial, una persona que además estimamos mucho y admiramos mucho, hoy queremos hablar de participación ciudadana con valores. ¿Qué significa? ¿Por qué importa? ¿Y cómo se aterrizan propuestas de esta forma en nuestra política nacional o en el gobierno o en las diferentes áreas donde los cristianos tenemos mucho que aportar? Don Juan Luis, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos está mirando, qué bendición estar otra vez acá. Saludo especial para usted, Gonzalo, para todas las personas que nos siguen en este precioso podcast. Y tenemos, como usted bien adelantó, la presencia aquí con nosotros del pastor Reinaldo Antonio Salazar, director del Foro Mi País, con quien vamos a conversar sobre precisamente qué es el Foro Mi País, el propósito y cómo en el Foro Mi País se entiende el llamado a servir a la sociedad, a servir al país y por extensión servir a Dios con valores, con excelencia y también con rendición de cuentas. Bienvenido, don Reinaldo, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, pastor Juan Luis y pastor Gonzalo. Agradezco a Dios que nos pueda dar este espacio y esta oportunidad para compartir con Costa Rica y particularmente con el pueblo del Señor. Pastor, para ubicar a nuestra audiencia, hay muchas personas que se nos acercan del sector conservador a lo largo y ancho de nuestro país, de frontera a frontera y de costa a costa, y nos preguntan, ¿qué es el Foro Mi País? Para ubicar a la gente que hoy nos está mirando y escuchando, yo creo que por ahí deberíamos empezar. ¿Qué es el Foro Mi País y para qué existe? Claro, bueno, primero el Foro Mi País es un organismo, una organización civil, cristiana evangélica 100%, es un instrumento compuesto en principio por pastores y por profesionales cristianos, líderes, no solamente de iglesias o denominaciones, sino también líderes cristianos evangélicos de la nación, y este foro surge para realizar de forma activa una guía y un posicionamiento en el pensamiento político, electoral y político intelectual en función de buscar soluciones para Costa Rica, para el país. ¿Y qué nos movió o les movió a organizarse de esta manera y con qué intención? Precisamente, si es que lleva la intención de bendecir a las familias, bendecir al país, traer algo positivo en este sentido. Claro, bueno, realmente por mi trabajo y mi liderazgo dentro de la iglesia evangélica desde 1986, por todas las preocupaciones que han surgido a raíz de la persecución religiosa, a partir de la crisis de valores, a partir de falta de congruencia en el tema político por parte de la iglesia evangélica inclusive, hace algunos años, haciendo una lectura latinoamericana, haciendo una lectura país, haciendo una lectura también de la participación de la iglesia evangélica en el tema político, consideramos la necesidad de empezar a estructurar de forma intencionada, organizada, sistemática, no solamente la participación electoral, sino la creación del pensamiento político, la creación de un espacio en donde los cristianos evangélicos profesionales y pastores identificados con el quehacer político pudiéramos encontrar una plataforma
donde podamos coyuntar, donde podamos encontrarnos, dialogar, crear pensamiento, crear propuestas y construir un proyecto país desde los valores judeocristianos, para dejar de asustar con la vaina vacía y dejar de buscar el poder político por el poder político, sino que tener una causa genuina, tener un proyecto que sea lo que nos motive a nosotros para incidir en el quehacer político. Se estudian ahí los problemas nacionales. Correcto, ese es el propósito, que haya un proceso. De hecho, ni siquiera pensamos en un elemento coyuntural electoral, sino en un proceso permanente de investigación, de diagnóstico, de reflexión, de análisis, de propuestas país, de ver toda la situación integral del país para generar respuestas. ¿Y sobre la base de cuál cosmovisión esas propuestas? Sobre la base de los valores judeocristianos. Yo lo llamo cristianismo social, ¿verdad? No somos una tendencia demócrata social ni social cristiana, somos cristianismo social. Nuestro fundamento y nuestro asidero son los valores del reino de Dios, y a partir de ese fundamento podemos hacer una eisegesis tratando de buscar una solución social a partir de los valores ¿Y cristianos. cómo desmenuzamos ese cristianismo social? Cristianismo social, por eso hablo de cristianismo primero y luego social, porque normalmente se habla del social cristianismo. Entonces el social cristianismo es primero lo social y luego lo cristiano. En este caso no, primero lo cristiano y luego lo social. Entonces el cristianismo social es, primero nosotros debemos de tener muy claros cuáles son los fundamentos y los valores y los principios que están en la Biblia, principios cristianos, tenerlos claros, sistematizados, y a partir de ese fundamento, a la hora en que nosotros hagamos una reflexión y un análisis sobre X tema político o social, nuestros lentes tienen que ser esos valores y nuestras propuestas para un cambio deben de ser esos valores cristianos. ¿Quiénes son o somos los que integramos el Foro Mi País y cómo se va a ir desarrollando un poco visión a corto, mediano plazo? Hoy tengo que agradecer la oportunidad de participar en el foro cuando se inició con 4 expresidentes de la Alianza Evangélica, 4 expresidentes de la Alianza Evangélica que han mirado, que han observado, que han dirigido, que han liderado al sector cristiano evangélico de nuestro país y que llegaron a estar en este lugar o en este foro para poder seguir sirviendo, agregando valor y liderando en favor de las familias costarricenses, especialmente de los cristianos. Sí, en este momento el equipo de trabajo principal del Foro Mi País lo componemos 7 ministros y 7 profesionales, ¿verdad? No solamente somos pastores, sino que también somos profesionales. En este caso estamos hablando, de don Gonzalo, vos, que sos abogado y que también sos ministro del Evangelio, don Juan Luis Calvo, que también es abogado y es ministro del Evangelio, don Rodolfo Arias, que es pastor y también es abogado, don Gustavo Acuña, que también es un profesional en finanzas y también es pastor, don Víctor Quirós, que aparte de ser teólogo, profesional en el tema de la teología y coaching, es también pastor y ministro, don Rigoberto Vega, que fue expresidente de la Alianza Evangélica, director ejecutivo de la Alianza Evangélica, ¿qué más me falta? Y este servidor, Reinaldo Antonio de Jesús Salazar, teólogo, pastor y servidor del Señor y de ustedes. Ya se iba a quedar por fuera usted, pastor. Sí, ya. Jamás no podemos. Qué bueno. ¿Cómo le explicamos a la gente qué no es el foro? ¿Qué diría usted? Mire, el Foro Mi País no es esto. Ok, bueno, el Foro Mi País, para empezar, no es un partido político. No somos un partido político. Somos una organización que surge para hacer pensamiento político, para estructurar a nivel nacional en todas las provincias, cantones, distritos, para estructurar
a todos los cristianos evangélicos profesionales y semiprofesionales y pastores, líderes, que tengan el deseo de activarse y colaborar en las soluciones del país. Es crear pensamiento. Entonces, en este momento nosotros no somos un partido, pero tampoco estamos al margen del quehacer electoral, porque en las últimas 2 elecciones hemos buscado incidir, cosa que lo hemos logrado y que lo hemos hecho. Entonces, pero no somos un partido político. Las experiencias, pastor, ¿cuántas veces han llegado a su iglesia, a su casa, al lugar donde usted está, le tocan la puerta y le dicen, mire, don Reinaldo, pastor, queremos que nos eche una mano para que nos ayude a votar? Por tantos años en este país se ha buscado a los pastores, se ha buscado el sector cristiano evangélico para ir a conseguir sus votos para las votaciones cada 4 años, y luego se desechan, simplemente. Lo que yo diría como un botín político. Así es. Los usan o nos han usado como un botín político. Usted nos decía antes que este foro se creó para incidir, pero para incidir en políticas públicas, para incidir en en construcción del país para las próximas generaciones, para incidir, yo lo llamaría para incidir con seriedad. ¿Qué significa eso en prácticas concretas? ¿Qué se ha hecho? Cuéntenos un poquito a las familias que nos ven, cuéntenle un poquito cuando nos han usado, qué ha pasado, y entonces surge Foro Mi País para que ya de una forma articulada, seria, responsable, se pueda construir propuestas y se pueda incidir con seriedad. Claro. Bueno, yo por lo menos tengo registro de memoria desde la campaña de 1982, donde quedó electo el señor Monge, y desde ahí para acá yo, igual que otros pastores y líderes de la Iglesia Evangélica, hemos sido objeto de persecución electoral. Lamentablemente la Iglesia Evangélica no ha sido proactiva en el tema, sino que ha sido reactiva al tema. Y al ser reactiva estamos haciendo un papel pasivo, pero somos un nicho significativo en el tema electoral. Y por ser un nicho significativo, cada 4 años que hay elecciones, siempre los candidatos y los partidos políticos que están en el concurso electoral, obviamente se acercan a pastores y líderes del sector para pedirnos los votos. Y esto lo ha hecho Liberación Nacional, que ha sido el partido más enemigo de la Iglesia Evangélica. Sin embargo, lo ha hecho la Unidad Social Cristiana, lo hizo el PAC en su momento, y lo han hecho otros partidos de corte evangélico y también otros partidos pequeños de diferentes formas. Siempre ha habido esa observación a la Iglesia Evangélica como un nicho de explotación electoral, de botín político. Y bueno, lamentablemente cada vez que llegan las elecciones, históricamente, y yo puedo hablar hechos concretos, acontecimientos concretos, promesas concretas, privadas y públicas, que algunos de los que han quedado electos como presidentes y diputados han hecho y no han cumplido absolutamente nada. Eso ha sido muy reiterativo. El buscar... Casi que la regla. Casi que la regla, o sea, es más, hasta el día de hoy inclusive. ¿Nos podría poner un ejemplo de los que usted se acuerde decir rápidamente? Una promesa absolutamente incumplida que ha afectado de forma importante a las familias costarricenses. Claro que sí, claro que sí, doña Laura Chinchilla y el Partido de Liberación Nacional. Ella me citó a mí en ese momento como presidente de la Alianza Evangélica, juntamente en ese momento con don Mario Redondo. Estuvimos en una reunión privada en su casa club, allá por la Sabana, y allí hablamos claramente de los valores que le interesan a la Iglesia cristiana proteger, en este caso la vida, la familia, el matrimonio natural, etcétera. Y en esa ocasión ella
nos dio su palabra de que esos temas no eran de su agenda. Luego hicimos una reunión de pastores en el Hotel San José Palacio y delante de todos ellos ella se comprometió y por la palabra que ella nos dio, yo di la cara por ella diciendo tenemos que votar por ella. Cuando ella queda electa, su ministro, Leonardo Garnier, ministro de Educación, hizo todo lo contrario a lo que nos habían prometido. Fueron los que impulsaron toda la ideología de género en el Ministerio de Educación, y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de doña Laura, recogimos 50,000 firmas para ese momento. Don Juan Luis era el presidente de la alianza, le tocaba a él esa parte en ese momento, y recogimos 50,000 firmas diciéndole a ella el sector ante el cual ella se había comprometido, le está diciendo no queremos esto. Ella simplemente dijo, bueno, yo desconozco del tema, voy a informarme, salgo para China y cuando regrese de mi viaje a China yo les voy a dar el informe. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Que el día que ella se fue en su viaje para China, su ministro de comunicación, ahí mismo en el aeropuerto, sin siquiera ella haber salido, él expresó que la decisión de doña Laura y de todo el gobierno en ese momento era apoyar por completo la ideología de género en el sistema educativo. 24 horas antes nos había dicho que simplemente lo iba a investigar. Correcto, correcto. Y en ese momento se portó de la forma más hipócrita y más burda que un político pueda hacer con el sector evangélico. O sea, primero, hay compromisos privados y públicos. Tercero, hay firmas. Cuarto, hay un compromiso de que lo va a revisar. Pero antes de irse en el aeropuerto, nos dio una bofetada. Y se aprobó y listo. Fue toda una lucha. Eso nos llevó a hacer una lucha histórica que aquí don Juan Luis y yo, nos echamos esa bronca encima para tratar de resolver. Pero el caso de doña Laura es solamente uno entre una retahíla de acontecimientos similares, tanto de los expresidentes de la Unidad Social como de Liberación Nacional y del mismo PAC, ¿verdad? Yo recuerdo esa época, Gonzalo, y todas las personas que nos honran con su sintonía, que presentamos 7,000 recursos de amparo ante la Sala Constitucional para un mes de julio, porque recuerdo que la señora presidente de la Corte, si la memoria no me traiciona, de apellido Calzada, ella tiene que suspender sus vacaciones y presentarse a la prensa o al país por medio de la prensa, decir, no nos envíen más recursos de amparo. Aún así, Pastor Reinaldo y don Gonzalo, ustedes saben que siempre nos metieron el famoso programa de las guías sexuales, correcto, por desgracia, que lo tuvimos por cerca de 12, 13 años en funcionamiento y que hoy de alguna forma esto ha contribuido a la generación de jovencitos que tenemos precisamente mal educados en ese y en otros aspectos. ¿Está en contra el foro Mi País de que se enseñe educación sexual en las escuelas y en los colegios? ¿Esa es la intención? No, en absoluto, jamás. No. Creo que el foro recoge el pensamiento colectivo, no de este equipo de pastores que formamos el foro. Creo que recoge el pensamiento colectivo de los líderes de la Iglesia Evangélica a nivel nacional y de la mayoría de los pastores. Nosotros consideramos que es prudente y que es necesario que haya un proceso de educación en el tema sexual para nuestra niñez, para nuestra adolescencia, para nuestra juventud. En ese sentido, creo que somos inclusive hasta contestes con la posición de la Iglesia Católica. Lo que no aceptamos es que se utilice el sistema de educación y que se utilice la enseñanza de educación sexual como un ideario político del movimiento progre en este tema, porque lo que están enseñando, lo que se ha estado enseñando con la ideología de género es corrupción sexual,
es perversión sexual. Pornografía. Es pornografía. O sea, mandan a nuestros niños a ver páginas pornográficas. De 8 años. Mandan a nuestros niños a que entre ellos toquen sus partes genitales. O sea, eso ya es perversión. Eso es motivar, inspirar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia a una corrupción, a una perversión sexual. Niños y niñas que deben de estar pensando en jugar, en divertirse, en ser niños, los están guiando a una perversión sexual. Eso no es educación sexual. Contra eso es contra lo que estamos completa, radical y fundamentalmente en contra, no de la educación sexual. Creemos que sí debe de haber educación sexual, pero desde luego, no perversión sexual. ¿Y el foro existe para contribuir o para imponer, para sumar o para dividir? No, nosotros estimamos, a ver, en el 2001 hicimos un congreso nacional guiado por la Alianza Evangélica. En ese momento el obispo don Fernando Palomo era el presidente de la Alianza, yo era el director ejecutivo. Hicimos un congreso que le llamamos Iglesia y Política. Igualmente fue coyuntural porque estaban próximas a las siguientes elecciones. Y en ese año hicimos un simposio, hicimos un convivio de reflexión sobre el tema de política e iglesia. Algunos de los postulados que están establecidos en esta declaración y con un porcentaje muy alto nos invitan a un proceso educativo. El foro tiene la misión de recoger esos acuerdos de esa declaración de fe, política, iglesia y política, y empezar a ponerlos en práctica. ¿Y cuál es nuestra misión? Hacer procesos de educación, hacer procesos de enseñanza, hacer procesos de reflexión. Y a partir de la educación, de la enseñanza, de la reflexión, construir propuestas. No creemos que en ningún caso debamos de imponerle nada absolutamente a nadie, ni a propios ni extraños. Creemos, yo por lo menos, que amo la educación y me gusta estudiar, creo en los procesos, en el poder de la educación en los procesos educativos. Hay cosas coyunturales en las que sí tenemos que incidir y tomar decisiones de participar con mayor fuerza y vehemencia, porque hay cosas que no cambian a través de la educación, sino que cambian a través del poder político. Y ahí es donde la lectura que el foro ha hecho es, en la campaña pasada y en esta campaña hay cosas que la educación no nos va a ayudar, que son de decisión política y estamos también involucrados en esa área. Cuando se ha hablado acerca de convenios, cuando se ha hablado acerca de acuerdos, ¿qué exactamente es para el foro convenios o acuerdos con, pues, en este caso, líderes del sector político? Bueno, el acuerdo es un resultado final de un proceso previo de diálogo, en donde nosotros primero nos hemos acercado, en este caso, a las personas que están ostentando el poder político con todas las posibilidades de llegar a ser presidente y tener el gobierno ejecutivo. Hemos llegado con ellos primero a un proceso de diálogo, de presentar en la mesa nuestros principios, nuestros valores, nuestras preocupaciones, no solamente del sector evangélico, sino nuestras preocupaciones también del sector país. Y al entrar en el proceso del diálogo, nosotros hemos pesado si ese político que tiene posibilidad a ser presidente de la República es donde bastanteamos en la mesa, si tiene la disposición y la disponibilidad de tomar decisiones por el país que estén en armonía con los principios y los valores y las preocupaciones que el foro
como un ente cristiano evangélico fundamental, considera que debe de tomarse en cuenta. Cuando vemos, observamos y concluimos que sí, que esa persona es conteste con nuestra visión país, con nuestra visión de valores, entonces hacemos la propuesta de apoyarle electoralmente en esa coyuntura electoral, con la condición de que este líder político se comprometa a cuidar, proteger o tomar decisiones que vayan en función de los valores y principios cristianos, y que obviamente no sea simplemente un gueto o un nicho pandereta o evangelicoide, sino que también incida en todo el territorio nacional, porque no andamos buscando un privilegio evangélico, andamos buscando una protección país. Cuando vemos y observamos y concluimos, sí, estamos en armonía. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, si percibimos que hay acuerdo, que estamos hablando el mismo lenguaje, entonces proponemos, ok, firmemos un documento, ahí es donde está el acuerdo y la alianza, firmamos un documento, usted se compromete a tomar decisiones en esta y en esta área por el bien país, y nosotros nos comprometemos a apoyarle a usted en el quehacer electoral, promoviendo su candidatura. Entonces, eso lo hicimos ya en 2 ocasiones. A la base de esos convenios, acuerdos o alianzas estratégicas o visiones país que pueda contener un documento de esa naturaleza, y algo que usted ha mencionado en reiteradas ocasiones, a la base o al fundamento de eso, ¿cuáles son los valores que lo sostienen? Bueno, estamos hablando de valores como la vida, el matrimonio natural, la protección de la familia. Estamos hablando de valores como la integridad, la transparencia y la verdad. Estamos hablando, bueno, realmente tenemos cerca de 15 valores que son los que fundamentan el quehacer del pensamiento del foro, pero son valores como la integridad, la rectitud, la transparencia, la diligencia, la responsabilidad, el trabajo tesonero, la producción de riqueza, la solidaridad, la justicia, la libertad responsable, son parte de esos valores que son fundamentalmente cristianos y que históricamente, creo que en algún momento vos y yo hablamos de eso, históricamente son los valores que han impulsado a la sociedad occidental a generar pensamiento. Por ejemplo, la Constitución Política de Costa Rica. Cualquiera que lea la Constitución Política y empieza a leer, va a encontrar que el primer párrafo de la Constitución Política apela a Dios. Esa herencia que se refleja luego en el artículo 75 y luego más adelante con el juramento constitucional, ahí está, eso se llama un eje transversal, es un eje semántico, ahí está Dios. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Nosotros los llamamos normas pétreas. Normas pétreas, ¿ok? Piedras, rocas que sostienen la filosofía. ¿De dónde vienen? O sea, ¿es un invento? No, nosotros somos herederos de todo un pensamiento cristiano occidental, el mundo occidental europeo, el mundo occidental norteamericano y aún el mundo occidental latinoamericano se basa sobre ese pensamiento cristiano. Los derechos humanos surgen de los valores cristianos. Entonces, nosotros hoy, esta generación, no nacemos en el vacío, somos herederos de un pensamiento cristiano, de valores, que esos valores han sido intrínsecos y también explícitos en toda la historia de la sociedad occidental. Entonces, nosotros como creyentes no podemos decir, ok, esto lo pensó Montesquieu, lo pensó Monroe, lo pensó algún filósofo de las revoluciones europeas. No, esto viene de la Biblia. 3.500 años atrás en el Sinaí. Totalmente. Con el gran legislador, ¿no es cierto? Totalmente. Desde ahí, o sea, la Biblia es el fundamento de todo este pensamiento judeocristiano que ha afectado a todas las sociedades, principalmente occidentales. Poniéndola en el papel, mi querido pastor Reinaldo, la última experiencia que se tuvo poniendo acuerdos para poder ir a una campaña electoral y decirle a las personas, a las familias del sector cristiano conservador,
esta es la persona que nosotros deberíamos de apoyar porque está afín a estos valores y a estos principios. ¿Usted nos puede contar un poquito esa historia reciente que se dio en la segunda, en el balotaje o segunda vuelta de las anteriores elecciones, donde participaban ya solamente don Rodrigo Chávez y don José María Figueres? Sí, claro. En esa coyuntura, obviamente nosotros, el sector evangélico, estábamos viviendo una experiencia muy triste y muy trágica a lo interno por ciertas decepciones en el tema electoral, en el tema político electoral. Cuando se da en el 2022 la primera vuelta y quedan solamente don Rodrigo Chávez y don José María Figueres, nosotros como foro consideramos que era necesario no quedarnos al margen, sino que teníamos que incidir. Entonces, a través de diferentes personas tuvimos un contacto con José María Figueres, estuvo en una mesa con todo el foro, él y su equipo, y en esa reunión, antes de la segunda ronda, le hablamos a él de todas nuestras preocupaciones sobre el tema de la Agenda 2030, siendo que él había sido el director ejecutivo del foro que promovió la Agenda 2030 y que esta agenda surge precisamente en el periodo en que él es ejecutivo en Suiza de esta agenda. Entonces, parte de las preocupaciones fue el tema de la Agenda 2030 y las grandes preocupaciones del sector, llamémosle conservador, el tema vida, el tema matrimonio, el tema familia, etcétera. Y en esa mesa le expusimos a él nuestras preocupaciones y le dijimos a él que si él se comprometía y si él firmaba un documento comprometiéndose que estas cosas iban a cambiar, que nosotros teníamos la disposición de apoyarlo a él. En esa mesa fue un poquito de agridulce porque él lo percibimos como tanto molesto. Al final lo que nos dijo fue, bueno, voy a tomar tiempo para pensar y valorar, les aviso. Bueno, aquí todavía estoy esperando que él nos avise, porque no quiso avisarnos, inclusive la persona... ¿Quién es él, perdón? José María Figueres. José María Figueres, o sea, nos dijo en esa mesa, ¿verdad? Y estando todos nosotros de testigo, voy a valorarlo, ok, yo les aviso. La decisión tenía que tomarla en esa semana porque nosotros teníamos la convocatoria de un evento de pastores donde queríamos tenerlo a él y queríamos tener a don Rodrigo, a los dos que eran los que iban para la segunda ronda. Y obviamente no queríamos parcializarnos en ese momento con ninguno, sino que queríamos darle la oportunidad a los dos. A los dos les dijimos lo mismo. A José María, necesitamos que usted sepa esto, le dijimos todas las preocupaciones y que firme un documento comprometiéndose que si usted es presidente, estas cosas van a cambiar. Él nos dijo, yo les voy a avisar. No nos avisó. La persona que estaba haciendo el contacto, yo le presioné. Y entonces él dijo, bueno, el mensaje es que tenían una convención del Partido Liberación Nacional ese domingo en la mañana. Después de la convención él avisa. Y resulta que terminó la convención, se montó en un avión, se fue para República Dominicana, que fue un escándalo, y no nos dijo nada. Entonces, obviamente, el entendido a señas. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que simultáneamente, así como nos reunimos con José María Figueres, nos reunimos con don Rodrigo Chávez, que era el otro candidato, y le expusimos las preocupaciones. Inmediatamente él conteste con nosotros. Él nunca nos dijo, voy a esperar, voy a evaluar. Él en la misma reunión nos dijo, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, yo creo en lo que ustedes creen, yo no soy un hombre religioso, pero soy un hombre temeroso de Dios. Y como soy temeroso de Dios, yo creo por completo en lo que ustedes están hablándome y yo me comprometo. Entonces le dijimos, ¿usted está dispuesto a firmar un documento con esto? Y me dice, estoy dispuesto a firmarlo. Bueno, dicho y hecho, en menos de 24 horas se elaboró el documento y él lo firmó, que tenemos ahí el documento,
Y bueno, en esas elecciones, hicimos la reunión con pastores, y en esa reunión con pastores, él públicamente se volvió a comprometer. Un abogado... ¿Quién es él, perdón? Don Rodrigo Chávez, el presidente actual, se comprometió, lo dijo en privado con nosotros, lo dijo en público, y un abogado le pregunta a don Rodrigo Chávez al final del evento, le dice, mire, ¿usted cree que mejor debemos de guardar este documento en privado? Y él dijo, no, háganlo público, porque palabra dada debe ser palabra cumplida. Entonces, él fue muy abierto, muy transparente, y en esas elecciones encontramos por primera vez, todavía con el sinsabor de que veremos, vamos a ver si es cierto. Tantas veces antes sí, se habían comprometido y no habían cumplido. O sea, el 100% de ahí para atrás habían prometido. Nos dieron a tolillo con el dedo. No cumplió nadie, nada. De firmando documentos. Sí, no cumplieron. Ahora viene la situación de que él, muy dispuesto, le pone el pecho a las balas y dice, yo estoy con ustedes. No soy evangélico, pero soy temeroso de Dios y creo en esto. Él firma y lo dice públicamente y no tiene temor de que la carta sea publicada como fue publicada. Y bueno, y hasta el día de hoy cumplió al 100%. ¿Cuáles puntos cumplió, pastor? Primer punto fue eliminar del gobierno toda participación con la ideología de género. Y aquí acordémonos que los gobiernos anteriores, desde Laura Chinchilla para acá, de Luis Guillermo, Carlos Alvarado, pusieron la bandera del arco iris, la bandera gay, en la casa presidencial, en las instituciones de gobierno. Los edificios, los bancos fueron iluminados con la bandera gay, y ellos estaban obligando a la sociedad costarricense a meternos hasta el tuétano toda la ideología de género. Primer compromiso, no queremos que la ideología, que el gobierno se alíe con esto. Cumplido. Segundo, eliminar del sistema educativo todo el tema de ideología de género, cumplido. No promover el aborto, cumplido. Eliminar y cambiar la norma técnica, cumplida. Permitir que podamos nosotros como foro sugerir personas para el Ministerio de Educación. Lo cumplimos y él lo cumplió. Darle espacio a los ministerios sociales evangélicos, apoyar los ministerios sociales evangélicos, y lo cumplió. Y lo último, que no estaba inclusive en los acuerdos, fue la mejora y el cambio que se dio en la materia de educación religiosa, donde eso fue un batazo, ¿verdad? Entonces, del 100% de cosas que él firmó, el 100% lo cumplió y más allá, ¿verdad? ¿Lo ve típico o lo ve atípico? Atípico. Esto nunca ha ocurrido. O sea, nosotros hoy estamos ante un presidente de la República que dijo, me como la bronca, y se la comió. Porque por firmar y cumplir esto, se echó a un sector pequeño de la población encima, pero no tuvo problema con eso. Y tuvo que hacer cambios en las estructuras de gobierno, en mandos medios, para poder cumplir, y lo hizo. A mí me parece, pastor, que los que son contrarios a esta cosmovisión, a esta manera de ver la vida y a esta manera de hacer política, deben estar con sangre en el ojo o en los dos ojos, y que estos acuerdos podrían correr peligro si no se consolidan. Sí, correcto. Bueno, en este momento ese es el riesgo. Por ejemplo, esta señora, la esposa del señor Carlos Alvarado, que es candidata, lo ha dicho públicamente: yo llego al poder y yo cambio todo lo que se hizo. Norma técnica, educación. O sea, es un riesgo que cualquier otro candidato que no sea la señora Laura Fernández del partido Pueblo Soberano quede, es un riesgo, porque todos estos acuerdos pueden irse a la basura, porque están en manos del Poder Ejecutivo. Pregunto, ¿cómo se llegó a tener un acuerdo? Usted no puede explicarle a las familias que nos ven. ¿Cómo se llegó a tener un acuerdo con doña Laura Fernández y por qué? Claro, bueno, en este proceso, desde que firmamos con el presidente, doña Laura Fernández, que es una cristiana comprometida con el Señor, a ella la conocemos desde hace ya bastantes años. Coyunturalmente,
ella llega al gobierno como ministra de Planificación. Y entonces ahí mantenemos un contacto con ella, igualmente mantenemos un contacto con el presidente. Pero luego en el proceso de los años, ella pasa a ser la ministra de la presidencia y a mí me toca estar negociando con ella para que se termine de cumplir los acuerdos que hemos llegado. Para darle seguimiento a lo que se había firmado. Para darle seguimiento a lo que se había firmado, ¿ok? Entonces, en esa coyuntura de seguimiento, pues fortalecemos nuestra relación con ella. Ahora, nosotros como foro tenemos claro qué andamos buscando, cuáles son nuestros objetivos y propósitos, y entonces viene ahora esta etapa electoral, y en esta etapa electoral se decide que el partido que va a ser el partido que va a representar los intereses del oficialismo sea Pueblo Soberano, y a doña Laura le queda electa como candidata. El partido que le va a dar continuidad al proyecto de don Rodrigo. El partido que le va a dar continuidad al proyecto de don Rodrigo va a ser ella, y entonces empezamos a tener reuniones con doña Mayuli, que es la presidenta del partido, con doña Laura y con don Francisco Gamboa, y con algunos otros personeros del partido. Empezamos a hablar con ellos, empezamos a nuevamente, como hicimos con don Rodrigo, empezamos a poner en la mesa los puntos que a nosotros nos preocupan, las cosas que queremos asegurar, y hubo un 100% de completa apertura y disposición. Igualmente, sabemos que don Rodrigo cumplió, pero ahora es una nueva etapa, son nuevos actores, y tenemos que asegurar de parte del foro que la visión y lo que andamos buscando se cumpla. Porque, conclusión. Y se consoliden los acuerdos. Se consoliden, porque, conclusión, lo que el sector considera que debe de ocurrir no lo logra la Asamblea Legislativa, o no lo lograba 2 o 3 diputados evangélicos, sino que era resorte por completo del Poder Ejecutivo. Entonces, en este sentido, llegamos a hacer todo un proceso de negociación, igual de diálogo, de estar seguros de que el comité ejecutivo del partido, que doña Laura, que los candidatos a la vicepresidencia, y que aún los 57 candidatos a diputados estuvieran todos en armonía, primero con los principios y valores que nosotros como foro y como sector cristiano evangélico profesamos. ¿Qué significa? ¿Acaso hay algún documento que esos candidatos firmaron? Sí, correcto. En este caso, parte del diálogo es que todos estos principios debidamente desarrollados y redactados, todos los aspirantes, todas las personas que querían participar como candidatos a diputados, que todos estos candidatos, como parte de los requisitos, firmaran el documento de principios y valores judeocristianos. Ese era el primer requisito, que luego, ahora el 23 de octubre pasado, en pleno, todos los electos no solamente lo habían firmado como condición previa, sino que una vez que quedaron electos el 23 de octubre, todos, doña Laura, los 2 candidatos, Douglas y Francisco, más todos los 57 la fórmula diputados, presidencial. La fórmula presidencial, más los 57 diputados o candidatos a diputados inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Firmaron cristianos evangélicos o no. Correcto, cristianos evangélicos. Porque hay 24 candidatos cristianos evangélicos. Correcto, hay 24. Dentro de esos 57. Sí, hay 24 cristianos evangélicos en todas las provincias. En Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, San José, Heredia, Cartago, Alajuela, en todas las provincias. Hay 24 evangélicos, y obviamente la otra mitad es católica, pero todos, absolutamente todos, firmaron ese documento de compromiso. Era requisito para inscribirse para ser candidato a diputado. Firmar el acuerdo de valores. Acuerdo de que todo lo que ellos vayan a gestionar de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa sea sobre los principios y valores judeocristianos. Correcto. Pastor, Correcto. Se ha dicho que el foro, pero escuchándole a usted ahora, me parece que no es así, pero algunos sectores han dicho que el foro es un grupito de pastores insignificante, de poca incidencia. Pero escuchándole a usted veo que es exactamente lo contrario. Sí, obviamente uno entiende
e interpreta los temores que pueda tener estas personas. Pero primero, el foro Mi País no es un partido evangélico y tampoco es algo que acaba de nacer. O sea, el foro Mi País tiene más de 20 años de existir. Me consta, ¿verdad? sí. ¿Okay? Segundo, no son hermanos desconocidos que andan por allí con ocurrencias. No, el equipo principal del foro somos expresidentes de la Alianza Evangélica. El Consejo Directivo. El Consejo Directivo, somos expresidentes de la Alianza Evangélica, un expresidente de la Asamblea Legislativa. O sea, primero, el equipo principal no somos párvulos, ¿verdad? Segundo, recién el 2 de octubre, creo, si no mal recuerdo, este foro convocó a todos los líderes de la nación, presidentes de denominaciones, presidentes de fraternidades, líderes para un evento de oración con el presidente de la República. Un desayuno de oración. Un desayuno de oración. Si fuéramos tan insignificantes, no tendríamos el poder de convocatoria que para ese evento que estuvo lleno. Luego, en el mes de octubre, tuvimos una reunión donde habían más de 200 líderes de todo el país, donde ahí firmamos el documento, Laura firmó el documento, o sea, habían 200 líderes de todo el país. Pero además de eso, el Foro Mi País tiene equipos de trabajo de pastores en todas las provincias. Ahorita mismo en estos días estamos reunidos con todos los equipos de trabajo de pastores de todo el país que son parte de este foro. Y bueno, en estos días también estaremos haciendo una movilización país bien organizada, no con 5 pastores, sino con cientos o miles de pastores del país. Excelente. Para cerrar, porque el tiempo se nos fue, siempre es nuestro amigo el tiempo. Para cerrar, ¿cuál es su invitación concreta a las familias, a la ciudadanía, a nuestra audiencia, especialmente al sector cristiano, para aportar al país en esta temporada? Bueno, yo creo que el aporte podemos hacerlo de varias formas, pero en este momento, yo quiero hacer un llamado a todos los personas de todas las iglesias para que podamos ser lectores de los tiempos y que podamos asumir responsabilidad ética e histórica en este momento, y para poder asegurarnos de tener vidas tranquilas en el futuro inmediato, familias, matrimonios, desarrollo económico, desarrollo laboral, etcétera. En este país nosotros necesitamos votar, ir el 1 de febrero y votar por el partido Pueblo Soberano. Yo quiero invitar a todas las personas que nos estén viendo en este momento para que asuman responsabilidad el 1 de febrero de ir a votar por doña Laura Fernández como la próxima presidenta de este país, con su fórmula presidencial, don Douglas y don Francisco, que son extraordinarias personas, impresionantes. Solo ellos sería un programa, hablar de ellos tres es todo un programa. Lo impresionante, profesionales y comprometidos con los valores cristianos. Y que por diputados, mis estimados, voten por Pueblo Soberano. Necesitamos que el poder ejecutivo y el poder legislativo vayan de la mano en este cuatrienio y que podamos ser parte del cambio histórico de este país. Les animo a que lo hagan. Muy bien, excelente. Me parece una conversación riquísima para nosotros, como siempre con don Reinaldo, y para todas las familias, todas las personas que nos honran en esta sintonía. Muchas gracias, jóvenes que nos miran, familia costarricenses. Para nosotros, como decía el pastor Reinaldo Salazar, el primer domingo de febrero del próximo año, del 2026, es histórico y podemos consolidar cada uno de los acuerdos que se han ido gestando y que se han ido construyendo en nuestra Costa Rica. La Costa Rica que construyeron nuestros padres y que hoy nos toca a nosotros
construir para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá con nosotros y por acompañarnos. Chao. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Los Cristianos Tenemos Mucho que Aportar. Para más contenido, seguinos en @foromipais y visita foromipais.cr. Suscríbete, compartí y nos escuchamos en el próximo episodio.